Buenas noches a todos. Continuamos en nuestro estudio de la clave de la teosofía en la logia Blavatsky. Vamos por el capítulo 5, enseñanzas fundamentales de la teosofía sobre Dios y la oración. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos nuevamente todos al estudio de la clave de la teosofía, donde vemos que está este estudio hecho a base de preguntas y respuestas que la misma señora Blavatsky elaboró de esa manera para el que pregunte, para el teósofo, que es el que responde, que es el sabio en este caso, nos va orientando de esa manera acerca de la clave que tiene la teosofía para poder manifestarse y compartirse en cada uno de los estudios que podemos realizar aquí. ¿Es desde la primera, Caro? Ya hicimos solo la primera pregunta, pero yo creo que sería bueno retomar. Bien. Bueno, rápido. ¿Creéis en Dios? La respuesta es, depende de lo que entendáis por este término. El que pregunta vuelve a hacerlo y dice, nos referimos al Dios de los cristianos, al Padre de Jesús y Creador, al Dios bíblico de Moisés en una palabra. En semejante Dios no creemos. Rechazamos la idea de un Dios personal o extracósmico y antropomórfico que solo es la sombra gigantesca del hombre y ni siquiera del mejor. Decimos y probamos que el Dios de la teología es un conjunto de contradicciones y una imposibilidad lógica. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con él. Esto ya lo vimos en la sesión pasada. Aducid razones. Son varias y de todas no nos podemos ocupar. Pero he aquí unas cuantas. Ese Dios es llamado por sus adoradores infinito y absoluto, ¿no es cierto? Así lo creo. Bien, siendo así, si es infinito, es decir, ilimitado, y especialmente si es absoluto, ¿cómo puede poseer forma alguna y ser creador de algo? La forma implica limitación y un principio, así como un fin. Y para crear, un ser necesita pensar y proyectar. ¿Cómo puede suponerse que lo absoluto piense? Es decir, que tenga relación alguna con lo limitado, finito y condicionado. Es un absurdo filosófico y lógico. Hasta la cábala hebraica rechaza semejante idea y hace del principio uno deífico absoluto una unidad infinita llamada Ein Sof. Para crear, el creador ha de volverse activo y como esto es imposible para lo que es absoluto, el principio infinito se nos muestra como causa de la evolución, no de la creación, de un modo indirecto, es decir, por la emanación de sí mismo. Otro absurdo debido esta vez a los traductores de la Cábala, del Sefirot. Vamos a la llamada, por favor, Caro. Ein Sof es el infinito o el ilimitado, en y con naturaleza. Él no existe, que es, pero no es un ser. ¿Verdad? En teosofía se dice por ahí en la doctrina secreta, aquel que es, ha sido y siempre será, y sin embargo nunca ha sido. Sí, son juegos de palabras filosóficos tremendos, ¿no? Claro que tienen una explicación y la señora Blavatsky lo hace, ¿no? Entonces, con respecto al Sefirot, dice, ¿cómo puede el principio eterno no activo emanar o emitir? Nada de esto hace el Parabrahman de los Vedantinos, ni tampoco la Ein Sof de la Cábala o Kabbalah Caldea. Es una ley eterna y periódica la que hace emanar una que será una fuerza activa y creadora, es decir, el logos, del principio uno, enteramente oculto e incomprensible al principio de cada Mahamambantara o nuevo ciclo de vida. ¿Sí? Bien.
Entonces, aquí pues le agregaremos algunos otros comentarios. De, de lo absoluto, cuando viene el despertar, es decir, eh, recordemos, aquí vamos a dividir los periodos, los ciclos, estos. El periodo de actividad se llama Manvantara, o sea, es eh, un periodo que involucra Manu. Manvantara viene de Manu, que es un creador, digamos, y Antara, este, eh, que es la manifestación de ese periodo, ¿verdad? Es un periodo entre dos manús, puede decirse esto. Manvantara quiere decir un periodo entre dos manús, que son los rectores de una, o directores de una ronda. Y también el mismo Manu es el, este, el creador de una raza también, y digamos así, porque es el mismo que se hace cargo de toda la ronda, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez hecho esto, recordemos que seguido el pralaya, una vez que termina su acción, viene el periodo de reposo de la materia, de todo lo manifestado, y a eso se le llama pralaya, ¿sí? Entonces, cuando está en ese estado de pralaya, de reposo, ¿sí? Ese absoluto, ese absoluto despierta y entonces de sí mismo emana la mente universal. Una vez que entra en actividad nuevamente, viene la diferenciación, viene la etapa de la diferenciación. Y en esa diferenciación, pues también nace la ley de karma, porque ya nacen los pares de opuestos en ese sentido. Y entonces, una vez de que sucede eso, entonces viene ya decíamos, viene la emanación de sí mismo de la mente universal llamada Mahat, que es la mente universal. Y entonces una vez de que ya está la mente universal, la mente sí es la creadora, la mente es la que crea. Por eso cuando nuestra pequeña mente, con nuestra pequeña mente nos atrevemos a, a proyectar algo, decimos que nos volvemos co-creadores de la mente junto con la mente universal, ¿sí? Entonces, eh, el absoluto por sí mismo no puede crear nada. Por eso se dice que somos una emanación, todo es una emanación. La mente universal es una emanación del absoluto. La mente sí ya puede crear. Espero que haya quedado claro mi explicación, que, que traté de manifestarles a ustedes. De esa manera espero que en su mente se haya configurado y no los haya yo enredado tanto con lo del Manvantara y el Pralaya y luego lo absoluto y la mente universal, que es Mahat, y luego pues nuestra pequeña mente. Entonces, por eso dice que es un absurdo filosófico y lógico el creer que el absoluto es creador. Lo absoluto no crea nada, ¿sí? Emana, ya es, y solamente se manifiesta, digámoslo así, esa emanación del ser absoluto se manifiesta, ¿sí? Bien, si alguien nos puede aportar algo más para aclarar más esto, si hay la posibilidad, y si no, pues continuamos. A ver, habla, Memo, por favor. Hola, ¿qué tal, Enrique? Buenas noches para todos. Buenas noches. Pues sí, que estás precisando algo muy especial y muy concreto, que es un punto que a veces ha sido provocado grandes conflictos en los grupos teosóficos, sobre todo cuando lees las cartas Mahatma y lees, por ejemplo, la carta número 9 o la carta 10, que las hayan leído, y cuando los maestros de sabiduría les dicen, nosotros como ateos y como filósofos y budistas negamos la existencia de tal de Dios. Entonces eso impacta a muchos, incluso crea hasta cismas y gente que se va espantada porque se asustan de ver
y que piensan que la teosofía es otra cosa, ¿no? Por aquí tenía yo un artículo justamente que decía que la teosofía no rechaza la religión en sí, como si en cada religión ve una expresión de la sabiduría divina y prefiriendo su estudio a su condenación y su práctica a su proselitismo. Entonces, teosofía va en pos de la práctica de cada religión. No te dice que dejes tu religión, sino que la vivas. Esa es una verdadera idea de teosofía. Entonces, entender que a la deidad no creemos en una deidad creacionista, porque como le decía yo la frase que puse por aquí, de la que usaban los filósofos, nihil es nihilo, de la nada no sale nada. Claro. Entonces nos hacen creer que como si Dios fuera una cosa y el universo fuera como una vasija. Es la teoría de la vasija, como si un alfarero crea un carro, pero no puede crearlo de la nada y necesita el espacio. Entonces, algo infinito no puede limitarse. Por eso, el darle forma, lo vemos muy bien la definición que da Dios sobre Dios en el libro de Papri. Hay una parte que toca esa parte de Dios, y curiosamente dice que el hombre, en su infinita soberbia, creó a Dios a su imagen y semejanza, al revés de como siempre nos están diciendo, ¿no? Sí. Entonces, en nuestra soberbia hemos creado un Dios a nuestra semejanza, por eso dice que es una sombra del propio humano, y ni siquiera de un buen humano, ¿no? Sino de un humano celoso, egoísta, vanidoso, que quiere que lo laven, etcétera, etcétera. Ya pareciera más bien un dictador latinoamericano que otra cosa, ¿no? Y entonces, es esa búsqueda de entender precisamente entonces que lo que se nos enseña en teosofía es que todo viene por emanación, no por creación. No estamos en favor de lo creacionista. Entonces, cuando muchos teólogos que no sienten a la divinidad han pretendido definirla, dice Fabri, lo único que han hecho es una caricatura blasfema, así lo define, me gustó, una caricatura blasfema de una divinidad celosa, envidiosa, como luego aparece. Por eso, como muchos dicen, como dice incluso Borges decía, ¿no? Saramago, el de ensayo sobre la ceguera, dice que para él el Jehová de la Biblia es un monstruo. Y si lo lees, si es uno literalista y uno que adora la carne asada y los sacrificios, pues es un monstruo, no es otra cosa. Por eso impacta mucho cuando dice negamos absolutamente la existencia de tal Dios, porque es un Dios caricaturizado. Entonces, teosofía ofrece una visión mucho más extensa, mucho más bonita sobre lo que es el ser, la seidad y cómo venimos por emanación y no por creación. Gracias por concederme la palabra, Enrique. Un gusto saludar. Gracias por apoyarnos para aclarar mejor la idea que yo había expresado y que con las opiniones de ustedes nos vamos enriqueciendo. Así es que gracias, Memo, y adelante, Elsa, otra de... A ver, muchas gracias. Estaba yo buscando de Jalapa llega la riqueza ahora. Ay, muchas gracias. Una cita de San Juan de la Cruz, que dice, qué sé yo de la fuente que emana y corre. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas es el origen de ella todo lo que lo tiene. Entonces, bueno, pues el poema de San Juan de la Cruz es mucho más largo, los invito a que lo lean, pero nos habla de ese absoluto, ¿no? ¿Qué sé yo de esa fuente que emana y corre? Su origen no lo sé, más es el origen de todo lo que lo tiene. Para mí esta frase es muy inspiradora. Gracias. ¿Cómo se llama el poema, Elsa? El poema es de San Juan de la Cruz y el nombre del poema es ¿Qué sé yo de la fuente que emana y corre? Ah, muy bien. Muy bien. Muy ad hoc para lo que estamos viendo en este momento, analizando. Gracias, Elsa. No, pues me encanta. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Creo que ya no hay más, entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se explica entonces que siendo así existan cabalistas, faltó una S ahí, que aún creen en Jehová o el tetragramatón? La respuesta es, pueden creer lo que quieran, ya que su creencia o increencia difícilmente puede afectar a un hecho evidente. Nos dicen los jesuitas que 2 y 2 no siempre hacen 4,
puesto que de la voluntad de Dios depende el hacer 2 más 2 igual a 5. Hemos de aceptar por eso su sofisma. Recordemos que el sofisma es un argumento falso, ¿sí? Entonces, no podemos atenernos a esa consideración simple y llanamente. Tenemos que razonar, ¿no? Precisamente. Por eso dice, ¿no? Pueden creer lo que quieran, es decir, cada quien está en libertad de creer, pero lo que es un hecho evidente, lo que existe, existe, nadie le puede quitar. Nosotros podemos inventar lo que queramos, pero la existencia de algo, si está ahí, es por algo y entonces nadie lo puede quitar. Con nuestra mente, obviamente que podemos aparecer y desaparecer, o como se ha comentado, ¿no? En otras ocasiones, cada quien tiene su propia manera de interpretar el mismo texto. Los textos bíblicos, por ejemplo, o de cualquier otro libro de los llamados sagrados, o de estos libros de sabiduría, pero cada quien lo interpreta a su modo. Pero eso depende de su grado de evolución o de sus intereses particulares. Pero eso no quita que haya algo. El libro es el mismo. Ahí está. Eso es una realidad. Pero cada quien lo interpreta a su manera. Entonces, lo que digan los demás, eso pues no es tan importante. Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Pero somos nosotros los que debemos esforzarnos por aplicar nuestro criterio, nuestro discernimiento para poder ir más allá de lo que aparece a la letra. Entonces, ese es parte de nuestro trabajo. Buscar, investigar, debemos volvernos investigadores. Como estudiantes debemos ser analíticos y no debemos conformarnos con la letra muerta. En la propia Biblia, San Juan, Juan, el evangelista, dice, escudriñad en las escrituras. Es decir, hay que buscar, hay que rascarle para encontrar el alimento que buscamos, ¿verdad? Es la sabiduría. Entonces, en todos los libros siempre hay mensajes que podemos encontrar, ya sea que son evidentes o algunos otros que vienen ocultos ahí, pero que están ahí porque son importantes y debemos nosotros de forzar a la mente. Creo que cuando digo forzar, quiero decir que no nos conformemos, que seamos inquietos, que despertemos en nosotros el espíritu investigador, que vayamos más allá, que no nos conformemos con lo que nos dicen. Hay que buscar siempre, porque en lo que yo estoy expresando, quizá algunos de ustedes no estén de acuerdo y están en su derecho, o cualquier otro conferencista, o cualquier libro, cualquier obra. Si no estamos conformes, debemos buscar para que por nuestros propios medios podamos nosotros indagar y quizá encontrar aquello que buscamos. Y en la búsqueda podemos encontrar otras cosas también. Así que siempre será importante, siempre será bueno, benéfico, poder buscar, ir más allá. Siempre hay que ir un paso más adelante para que podamos obtener un fruto más jugoso. Eso va a ocurrir siempre. Bien. La pregunta es, ¿sois entonces ateos? La respuesta, no nos consideramos tales, a no ser que se aplique el epíteto de ateo a los que no creen en un Dios antropomórfico. Creemos en un principio divino universal, la raíz de todo, del todo procede y en el que todo será absorbido al fin del gran ciclo del ser. Bien, aquí vemos que dice que los estudiantes de teosofía no nos consideramos ateos, a menos de que este ateísmo se le atribuya a que nosotros podamos creer en un Dios antropomórfico, como el que se comentaba hace rato, ¿no? Un Dios que está sentado en un trono rodeado de nubes y
de luces y colores bonitos y demás. En ese Dios no creemos. Creemos en un principio universal que está ahí, que es una energía inteligente, amorosa, que ha deseado evolucionar y por eso nosotros nos manifestamos como una emanación de su mismo ser, del ser divino universal. Es un principio que es la raíz de todo, dice el texto, porque de él emanamos todos, todo lo que existe ha emanado de ahí, de ese principio divino universal. Entonces, cuando llegue el momento de que aparezca el pralaya, cuando llegue el momento del reposo, que ha cesado la actividad, entonces se toma su descanso, el logos, y entonces toda la energía se concentra ahí, sigue vibrando, pero no está actuante como lo que podemos entender ahora. Hay planetas que en este momento del sistema solar que están en ese periodo precisamente. Si mal no recuerdo, Marte es uno de ellos, ¿verdad? Que está en su periodo de pralaya, de reposo, ¿sí? Y entonces, pues los seres humanos andamos investigando qué cosa hay ahí en Marte, si hay seres humanos y todo. En ese sentido, la señora Blavatsky dice que todos los planetas tienen su propia humanidad. Desde luego que dice que no debemos pensar que vamos a encontrar las formas humanas como nosotros las conocemos, pero en todos los planetas existen humanidades. Cada planeta tiene su humanidad, desde luego, en su nivel y con las formas o sin forma, pero todo está habitado, todo. Bien. ¿Alguien quiere opinar? ¿Algún mensaje, Caro? No, ahorita nada, Enrique. Bien, entonces continuamos. Pregunta, esto es lo que sostiene el antiquísimo panteísmo. Si sois panteístas, no podéis ser deístas. Y no siendo deístas, habéis de ser entonces considerados como ateos. La respuesta es no necesariamente. El término panteísmo también es de los muchos de que se ha abusado y cuya significación real y primitiva ha sido falseada y corrompida por la ciega preocupación y por considerarlo desde un solo punto de vista. Si aceptáis la etimología cristiana de esa palabra compuesta, la formáis de todo y Dios, y creéis, enseñáis que esto significa que cada piedra y cada árbol en la naturaleza es un Dios o el Dios uno. Entonces, claro está que tendréis razón y llamaréis fetichistas a los panteístas. Pero si empleáis la etimología de la palabra panteísmo esotéricamente como hacemos nosotros, difícilmente sacaréis el mismo resultado. Entonces, quizá aquí tengamos que recurrir al glosario teosófico para aclarar más esta idea del panteísmo. Si ustedes quisieran, y si Guillermo puede adelantarnos algo, porque él es muy estudioso en este sentido, respecto, y tiene una memoria increíble también, además es admirable. Entonces, ¿puedes decirnos algo, ampliarnos un poco más acerca del panteísmo, mi querido Memo? Un gusto, mi querido Enrique, gracias. Bueno, es únicamente como todo una opinión, ¿no? Lo que se ha visto ahorita que en lo que sacas del glosario teosófico. La misma palabra que decía pan es Pangea, era toda la tierra, pan significa todo. Sí. Entonces, pero hay una realidad que no, creo criticamos en las personas que ven a Dios en todas partes, pero también se nos enseña como dogma de que Dios está en todas partes. ¿Cómo podría juzgar o cómo podría ver lo que está ocurriendo si no está en todas partes?
O sea, muchos de niño me acuerdo que creía yo que solamente estaba en las iglesias, ¿no? Pero pues, también está en los campos de concentración, también está en las cárceles. Ahí tiene que estar es que en realidad lo que se nos invita en teosofía siempre es saber, no fetichistamente que una piedra es un dios, porque eso es un fetichismo en realidad, como un poco hacían los ídolos, sino más bien que ver que todo es divino. Por eso se respeta toda vida, por eso lo que van a ver mañana, por ejemplo, la plática de veganismo, porque se respeta toda vida, porque todo es divino. Entonces es una realidad. Luego, por ejemplo, en masonería se tiende a decir, mi trabajo profano, porque fuera de la logia, fuera del trabajo, del taller, y el trabajo, digamos, divino es el que se hace en un templo, pero no, eso es un error. Tenemos que ver todo como divino. Si tú ves que una mariposa es divina por su creación, que una flor es divina por su creación, que el mar es divino, que el río es divino, entonces sí tenemos una realidad de que por eso hay un respeto de vida, y esa es la idea que nos invita a tener en teosofía, que sí es una idea panteísta, pero no es una idea no de tomarlos como ídolos, porque retomando un poquito lo que decía la señora Blavatsky antes, ella decía una palabra que se llama nástica, y si los teósofos somos násticas, esa palabra se usa en la India. Nástica viene siendo el equivalente a iconoclasta, o sea que el teósofo no se hace como ídolos, como imágenes. Iconoclastas es que no quemaban las imágenes, de hecho, ¿no? Los iconoclastas, si lo buscan en Google verán. Entonces la idea de un teósofo es que no se hace imágenes de Dios, que lo ve en la naturaleza, porque es en la naturaleza donde está la firma de la divinidad. Entonces vemos en todo trabajo de la firma de Dios en cada acto de la naturaleza. Y por eso sí se puede considerar que somos panteístas, porque vemos a Dios en todas partes, porque se ve la parte divina, la parte iluminada, la parte espiritual. Y no hay nada que no tenga esa parte. Toda la naturaleza es mente, toda la naturaleza es espíritu, y toda la naturaleza lleva materia. Es una combinación de todo eso. Y bueno, ahora tienes por ahí la lectura del glosario, mi querido Enrique. Sí, gracias. Aquí pudiéramos aplicar aquello de que Dios es el gran contenido y el gran contenedor, ¿verdad? También. Bien, la definición que da el glosario teosófico es la siguiente. El panteísmo es el sistema filosófico que identifica a Dios con la naturaleza y viceversa, que es lo que explicaba Memo, precisamente. Y en virtud del cual la naturaleza es solo el aspecto físico, la manifestación visible o cuerpo, digámoslo así, de la divinidad suprema, o mejor dicho, del alma del mundo. Principio infinito y omnipresente que todo lo anima. Según las enseñanzas del Bhagavad Gita, la divinidad suprema, Brahma, lo absoluto, es a la vez espíritu y materia. Su naturaleza inferior, la material, es origen o matriz de todos los seres, mientras que su naturaleza superior, la espiritual, es el vital elemento que los anima y sostiene. Brahma es, por lo tanto, el gran todo, la causa eficiente y material de todas las criaturas y de todas las formas de materia, o, según se expresa en una gráfica comparación, es el alfarero y a la par el barro de que se forma la vasija. Esta es la definición que da el glosario teosófico. Entonces, ya lo explicó Memo, que tiene relación con esto que acabo de leer, precisamente, es decir, que la divinidad la podemos identificar a través de la naturaleza visible para nosotros, ¿verdad? Y yo decía la frase esta de que Dios o la divinidad es el gran contenido, pero también es el gran contenedor, es decir, nos contiene a todos y a todo, pero también lo contenemos nosotros a él, y en cada partícula, cada molécula del universo está su presencia, su energía también. Entonces, desde ese punto de vista, sí pudiéramos considerar a los estudiantes de teosofía como creyentes de esa manifestación, ¿sí? A ver, ¿qué pregunta Patti? Si Dios está en todas partes creadas, entonces, ¿por qué muchas religiones lo ven como semejanza al hombre? ¿Por qué se ha visto
Errines su imagen. A ver, otra vez, no me quedó claro. Si Dios está en todas las partes creadas, entonces, ¿por qué muchas religiones lo ven como semejante al hombre? ¿Por qué se ha errado su imagen? ¿Será que dice? Bueno, pues es Creo que es lo eso. que comentábamos, ¿no? El hombre invirtió las cosas, como decía Memo, ¿no? Ahora el hombre ha creado a Dios a su semejanza, no como está establecido en la escritura, ¿no? Entonces el hombre cree en algo que su imaginación le ha permitido crear, ¿no? Por eso en cada una de las religiones, el problema es de que en las religiones se enseña de esa manera. ¿Sí? Son las religiones o los religiosos, los líderes, los que le dan esa interpretación y lo trasladan, lo transmiten de esa manera a los creyentes, a los seguidores de la fe, y entonces por eso se hacen ese tipo de, de ideas que pues no ayudan en nada al desarrollo de la mente humana, ¿no? No, no interiorizan o no encaminan el conocimiento hacia la otra realidad, que es de la que nosotros estamos comentando, sino a cuestiones dogmáticas que invierten el proceso, ¿no? En este caso. Adelante, Memo, por favor. Sí, mi querido Enrique, aquí viene a colación de que cómo los antiguos musulmanes incluso se burlaban de los cristianos, porque los musulmanes, si se fijan, ¿no? En los templos musulmanes, en las mezquitas, no hay ninguna figura de Alá. Alá no existe como una figura. En las mezquitas están llenas únicamente de grecas y puras figuritas nada más, porque dicen que es blasfemo tratar de dibujar una figura divina. Ellos por eso criticaban la figura del cosmocrator cristiano, ¿no? Con una figura humana, ¿no? Con pies, dedos, todo eso, eso lo criticaban. Y hay un poeta sufí, que es de los sufís son los místicos del Islam, que se llama Gibran Jalil Gibran, muy conocido. En una de sus obras que tiene, la de Loco, precisamente narra un pequeño cuento donde un gato se asoma a ver a los conejos que están adorando a un dios conejo y se ríe de ellos y dice, ¿cómo están estúpidos? ¿Cómo adoran a un dios conejo? Todo el mundo sabe que el dios verdadero tiene cara de gato, ¿no? Porque está hablando un gato. Entonces, si claro. nosotros fuéramos conejos, obviamente le daríamos a Dios una cara de conejo. Claro. Porque es creación del humano. Entonces, por eso la imagen que se le da siempre es antropomorfizada, que es contra la que se lucha, por humanizar. Y son caricaturas. Al final terminamos haciendo una caricatura, que es como comenté hace rato. Gracias. Claro. Gracias, Memo. Rosy. Gracias. Pues también los judíos, ellos tienen prohibido, ni siquiera pueden decir su nombre, le dicen el innombrable, ¿no? Y bueno, pues esto de lo que comentabas, efectivamente por el egoísmo y por la ignorancia, porque el hombre no puede concebir algo más arriba que el hombre, pues lo hace igualito, ¿no? En vez de decir, somos hechos a la imagen de Dios, más bien el Dios está hecho a la imagen del hombre. Ese es exactamente lo que es como ellos lo piensan, que el Dios está hecho a la imagen de nosotros, cuando en realidad nosotros estamos hechos a su imagen, pero en espíritu. O sea, de la misma flama venimos y tenemos la misma naturaleza en esa luz que somos una gota en ese océano divino. Entonces, pues sí es bastante absurdo, ¿no? Y como ahorita comentaba Pati en una pregunta de que pues está en todas partes, pero no como una persona, es su esencia, su espíritu, su vibración, eso es lo que se encuentra, no que lo vean al Señor ahí parado como estatua, y bueno, al Señor Cristo ahora ya es Dios, imagínate, como decía la maestra Blavatsky, imagínate el Señor Cristo que iba al monte, pues iba a rezarse a sí mismo, pues está medio extraño, ¿no? Y pues cómo el Señor Cristo va a ser si Él vino físicamente millones y millones de años después. Obviamente esa divinidad vibra en Él y vibra en todos nosotros. Pero si nosotros decimos que somos dioses por naturaleza, bueno, pues somos ateos y yo creo que si ahorita nos oyen, nos mandan a la hoguera, ¿no? Pero pues la divinidad vibra en todo, en una piedra, absolutamente en todo lo que existe. Y a pesar de que la materia, pues se transforma y no es impermanente,
pero bueno, es eterna solamente para crear, para que se creen vehículos que nos sirvan de manifestación, pero pues en realidad la esencia divina es y está en todo. Entonces, pues en las religiones pues la ven de esa forma, no lo pueden entender. Pero bueno, hay niveles y niveles y grados y grados. A un niño de kinder, pues como les digo, ¿no? Siempre les pongo de ejemplo. A un niño de kinder no lo puedes llevar a la prepa a golpes, ¿verdad? El niño tiene que desarrollarse su mente y todo para llegar a comprender en un momento, pues algo más, una enseñanza más elevada, ¿no? Gracias. Está bien. Muy bien. Buena aclaración, Rosy. Gracias. De la selva del Amazonas. ¿Alguien más? Bien, creo que ya no hay nadie. Bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es, pues, su definición? Permitidme que os haga una pregunta. ¿Qué entendéis por pan o naturaleza? No, también hablamos de cómo nos... Vemos que la naturaleza es la suma total de las cosas existentes que nos rodean, el agregado de causas y efectos en el mundo de la materia, la creación o universo. Y la respuesta es entonces la suma y el orden personificado de las causas y efectos conocidos, el total de todos los agentes y fuerzas finitos, separados por completo de un creador o creadores inteligentes y quizás concebido como una fuerza aislada y separada, como dicen las enciclopedias. Bueno, seguimos porque ahí viene la respuesta, yo creo. Dice, así lo creo. Y la respuesta es, pues bien, nosotros no tomamos en consideración esta naturaleza objetiva y material que llamamos ilusión pasajera, ni tampoco tiene para nosotros la palabra que es, ¿qué era esta palabra griega? ¿La tenemos arriba, Caro? Todo, todo y bien. Dice la palabra todo, el significado naturaleza, en el sentido de su derivación aceptada del latín natura, de nasci, nacer. Cuando hablamos de la deidad y la identificamos con la naturaleza, haciéndola, por lo tanto, contemporánea de la misma, nos referimos a la naturaleza eterna e increada y no a vuestro agregado de sombras pasajeras e imaginarias ilusiones. Dejarnos para los fabricantes de himnos al considerar al cielo visible o paraíso como el trono de Dios y a nuestra tierra de fango como su escabel. Nuestra deidad no se encuentra ni en un paraíso ni en un árbol especial, edificio o montaña. Está en todas partes, en cada átomo del cosmos, tanto visible como invisible, dentro, encima y alrededor de cada átomo invisible y molécula invisible. Porque ello es aquel misterioso poder de la evolución e involución, la potencialidad creadora, omnipresente, omnipotente y hasta omnisciente. Bien, pues creo que está bastante claro lo que se explica aquí con respecto a todo esto del panteísmo, y que pues ya nos lo explicaba Memo y luego dimos la definición, y efectivamente todo lo que ya comentamos creo que tiene relación con esta respuesta, justamente porque es solamente un poder, una energía que está actuando en cada rincón del universo, a través de cada molécula, de cada partícula de la que está compuesta la materia. Y cuando dice que no se refiere a la naturaleza física, pues efectivamente va a la esencia de la naturaleza, al espíritu. Esa es la naturaleza, que en este caso sería Purusha, que en sánscrito, que es un término sánscrito. Es la materia pura, la naturaleza, digamos, ya diferenciada, pero, no, perdón, la naturaleza pura, pero a través de Prakrit, que es la naturaleza que se manifiesta a través de lo invisible y lo visible. La manifestación se da en lo invisible y lo visible. La invisible se refiere a que con nuestros sentidos de la vista no podemos
verlo, pero existe. Por eso se le llama invisible. Pero para los de ojo clarividente, pues obviamente que ellos sí pueden ver esa manifestación que para nosotros los comunes, los seres comunes, pues es invisible. Pero la naturaleza está manifiesta para nosotros de forma tangible, visible y también de manera invisible e intangible porque no la comprendemos, porque no tenemos desarrollados los sentidos correspondientes para poder verla de esa manera. Ya llegará su momento, desde luego, para que podamos hacerlo, ¿no? Entonces, de esta manera, creo que nos vamos enterando acerca de en lo que creemos los que estudiamos teosofía. Y vamos en una ruta en la que nos vamos desapegando de las tradiciones religiosas que han impuesto un código de fe o de creencia en que todo lo recibimos y que nosotros no podemos hacer nada, que somos totalmente dependientes de la naturaleza o de Dios en este caso, y que no tenemos derecho ni siquiera a investigar los asuntos de la divinidad de Dios, como se dice en las religiones. Bueno, a quienes se atreven les llaman blasfemos. ¿Cómo te atreves a querer penetrar, a dudar de Dios nuestro Señor? Te vas a ir al infierno y ese tipo de cositas que nos endilgan, ¿no? Entonces, pues afortunadamente tenemos estos conocimientos que creo que servirán para ir desarrollando un nuevo concepto, una nueva idea acerca de lo que es la verdad, aunque para nosotros esté todavía pues muy omnibulada todavía porque nuestras mentes son muy pequeñas para comprender la verdad con respecto de eso, ¿no? A Enrique, ver, hay dos sí, comentarios en el chat y una pregunta de Patricia. Un comentario sí, de Carlos y otro de Guillermo, y la pregunta de Patricia es una pregunta. ¿Por eso se hizo la creencia del Dios de Spinoza? sí. Mira, yo ya hace tiempo leí lo del concepto del Dios de Spinoza. Memo, que tiene buena memoria, a lo mejor nos puede apoyar en ese sentido. Por favor, Memo. Sí, efectivamente, hay un escrito que circula en internet, muy bonito, precioso, que Así dice ya lo recuerdo. que no me busques en los templos oscuros fabricados por el hombre, búscame en la mirada de tu hijito, acariciando a tu mascota. Es un escrito muy bello, Sí, que por cierto sí. no escribió Spinoza. Pasa como todo eso que se lo adjudican a García Márquez, son cosas de internet, ¿no? Ajá. Spinoza sí habló de una deidad, pero es mucho más complicado entender a Spinoza, es mucho más complicado. Y efectivamente la señora Blavatsky decía que sí, el Dios que ella aceptaba era el Dios de Spinoza, que es precisamente lo que están definiendo ahorita. Hay un escrito que ojalá que lo hubiera escrito Spinoza, pero no, él escribía más enfarragoso, ¿no? Era más terrible. No creo que lo haya hecho. Y está documentado que no fue él, no está en ninguno de sus libros. Pero así circula en internet el escrito. A veces se referirá seguramente la compañera Patricia Sí. al escrito ese muy poético del Dios de Spinoza. Y Sí. pero sí también lo define de una manera muy bonita y muy próxima. Pero como les comento, Spinoza es más complicado y sí hablaba de lo mismo, pero de una manera como hablan los filósofos, que no son fáciles de digerir. Ahí está como que ya muy como para un post de Facebook, por eso se hizo tan popular. Y qué bueno, porque sí, lo dice de una manera muy bella. Y sí se asemeja mucho a lo que enseña la teosofía. Sí, solo se asemeja porque ya recuerdo yo el poema bueno, todas las declaraciones que se hacen ahí, y hay algunas partes en las que, de acuerdo a el conocimiento que tengo, como que no checan algunas cosas completamente, ¿no? Pero sí, da la idea. Gracias, Memo. Espero que haya quedado resuelto para Patti. Y gracias por preguntar, Patti. Bien, entonces, ¿todavía tenemos tiempo? Sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Alto aquí. La omnisciencia es la prerrogativa de algo que piensa y negáis a lo absoluto el poder del pensamiento. La respuesta es
se lo negamos a lo absoluto, puesto que el pensamiento es una cosa limitada y condicionada. Más evidentemente, olvidáis que en filosofía la inconsciencia absoluta también es conciencia absoluta, ya que de otro modo no sería lo absoluto. Bien, bueno, otra. Parece otra. trabalenguas. Sí, sí, sí. ¿Qué dijo? Auténtico, Sí. auténtico trabalenguas. Sí, pero al final pues da la respuesta, ¿no? Porque si está en lo absoluto, tanto lo consciente como lo inconsciente pues es absoluto, ¿sí? No puede haber otra concepción más que cae dentro de lo mismo, ¿no? Lo absoluto es lo absoluto y se le dé el nombre que se le dé, va a seguir siendo el absoluto, porque solamente son consideraciones de la mente humana, no lo que es la realidad, ¿sí? Entonces, ¿Me permites, Enrique? Sí. Justamente el problema aquí es que tratamos con una mente finita abarcar algo infinito. Abarcar el absoluto nos es muy, muy difícil. Como una especulación lo hacemos. Y ha habido aproximaciones muy, muy buenas. Teosofía es una de las mejores para poder entender un poco lo que sería el absoluto, sin el dogmatismo. Una de las cosas que también se acerca mucho es precisamente la Kabbalah. La Kabbalah te hablan en sus 4 mundos de la Kabbalah, hablan de un primer mundo, el Ein Sof, ya citó por ahí el texto de lo vimos, es el absoluto, pero es un absoluto precisamente inmanifestado. A partir de en ese el mundo de ese Ein Sof, después sigue los cuatro mundos ya manifestados, pero van manifestados inicialmente, dice la Kabbalah, lo que llaman Olam Absolut, que es la primera manifestación ya consciente. Luego le dicen Olam Binah, que es como el Mahat de Teosofía, que es la gran mente. Ahí ya podemos hablar de pensamiento. Y ese Olam Binah se va a manifestar en el Olam Yetzirah, que es cuando ya toma forma, hasta el mundo de Olam Atzia, que es ya cuando tiene físico, que es precisamente de lo que hablaba de que ya son la naturaleza, que ahorita vemos formas pasajeras. Esas ya es aterrizado ya cuando se concretizaron, pero más atrás de ese mundo concreto hay un mundo abstracto. Antes, por eso se habla del Parabrahman. No, hombre, Memo, es más fácil, yo creo, con la devoción. Ya me revolviste. Desgraciadamente así es, ¿no? Luego, lo más que tendría que decirles que estudiaran, ¿no? Les decía cabeza dura, ¿no? Cuando no les entraba. Porque si en verdad si les cargas a cada cosa, ¿ves? Porque si no serías el trabalego que te está diciendo aquí, de que más evidente olvidáis que la filosofía, la conciencia absoluta, que ese es el Ein Sof, también es con conciencia absoluta, por potencia, digamos, ¿no? Ya que de otro modo no sería absoluto, porque si no abarca todo, no es absoluto, no hay un infinito que no abarque todo. Eso es, si le estudias a Hegel en la filosofía, ves que cuando habla del infinito, si lo segregas en partes finitas, ya deja de ser infinito. Ser infinito no puede tener algo que lo circunscriba. Entonces, por eso es tan difícil entender un término absoluto, sobre todo con nuestras mentes finitas, acotadas, entender algo que escapa. Hay el cuento que mi mamá contaba de que quería del niño que quería atrapar el océano en un vaso, ¿no? Y sí agarra algo del mar y sí es mar lo que hay en el vaso, pero no es todo el mar. Sí es mar, pero no es el mar. Igual, nos hacemos de una parte de lo que aproximamos a la deidad, pero no nos acercamos al absoluto. Por eso muchos filósofos de la India se niegan a hablar, de darle atributos a lo absoluto, porque si no caerías en caricaturas como hemos caído, y en caricaturas blasfemas, como ya comenté hace rato. Entonces la corriente budista es la que más respeta eso, y por eso dicen que son ateos. A muchos budistas se les tilda de ateos, porque son násticas precisamente. O sea que no tienen esas imágenes, esas figuras que nos sirven como apoyo mental, pero que en realidad, si estamos en esto, tenemos que borrarnos, de hecho, para poder tener un acceso más profundo a todo el conocimiento, que como ven, sí es bastante profundo. Sí, bueno, pues como dice Platón, ¿no? Platón dice que solo ni los sabios ni los ignorantes necesitan la filosofía. Si fuéramos sabios, no estaríamos aquí, ¿verdad? Exactamente. Por eso estamos. Gracias, perdón por el abuso de la palabra. No, muy bien, muy bien. Creo que todas las participaciones son importantes. En este caso, las preguntas
y las aportaciones que, bueno, las preguntas de los demás ayudan a dar respuesta, y que tú nos has ayudado ilustrándonos con el conocimiento que tienes. Y bueno, pues de esto surgen mil ideas, claro está, y a veces no es tan fácil explicarlo, porque esto no es sencillo, ¿verdad? Esto de lo absoluto es todo un estudio. En las pláticas que ha dado Isaac acerca de la doctrina secreta, pues ya por ahí se explicó. Busquen el video, por ahí debe estar en los canales de YouTube de Isaac. Búsquenlo ahí, así como el absoluto, y luego también la seidad y toda esa cosa de lo de la cosmogénesis. Por ahí viene todo eso, ¿sí? O en el proemio creo que viene todo eso, pero ya está en video. Son pláticas que ha dado Isaac, y que bien valdría la pena que la buscaran. Por ahí debe de estar, ¿sí? Para mayor abundamiento, para ver si se nos aclaran más las ideas. Solamente voy a leer porque ya no da tiempo, ya casi terminamos, ya el tiempo nos ganó. Solamente voy a leer la pregunta y la respuesta, y la retomamos en la siguiente sesión, porque también tiene mucho contenido por lo que veo. Dice, entonces, ¿es que vuestro absoluto piensa? La respuesta es no. Ello no piensa, es decir, el absoluto no piensa, pero aquí le da el nombre de ello, ¿sí? Así muy impersonal, totalmente impersonal, ¿no? Ello no piensa, por la sencilla razón de que es el pensamiento absoluto mismo, ni tampoco por igual razón existe, puesto que es la existencia absoluta y la seidad, no un ser. Esto es lo que yo les decía de las pláticas estas de Isaac, porque esto viene en la doctrina secreta, y ya hay una explicación a través de Isaac y de otros. También por ahí lo pueden encontrar, pero yo me refiero al de Isaac porque sé que ya dio esa plática, ¿sí? Bien. Leed el magnífico poema cabalístico de Salomón Ben Yehudá y Gabirol en el Keter Malkut, y comprenderéis, dice, eres uno, la raíz de todos los números, mas no como elemento de numeración, porque no admite la unidad, multiplicación, cambio o forma alguna. Eres uno, y piérdanse los hombres más sabios en el secreto de tu unidad, porque la ignoran. Eres uno, y jamás puede ser tu unidad disminuida ni aumentada, ni puede ser cambiada. Eres uno, y ningún pensamiento mío puede fijarte un límite o definirte. Eres, mas no como uno existente, porque ni la inteligencia ni la visión de los mortales puede alcanzar tu existencia, ni determinar acerca de ti el dónde, cómo y de dónde, etcétera. En una palabra, nuestra deidad es la eterna constructora del universo, no creando, sino evolucionando incesantemente, surgiendo el universo de su propia esencia, sin ser creado. Es su simbolismo, es una esfera sin límites, con un atributo único, eternamente activo, que abarca a todos los demás atributos existentes o imaginables. Ello mismo es la ley única, dando impulso a leyes manifestadas, eternas e inmutables dentro de esa ley que jamás se manifiesta porque es absoluta, y que durante sus periodos de manifestación es lo eternamente, volviendo a ser el eterno devenir. ¿Sí? Bueno, esto tiene mucho que analizar, mucho que comentar. Además, el texto mismo es largo, y además está lleno de términos y de frases que es necesario meterse a fondo para lo que mejor pueda uno interpretar de lo que aquí dice, ¿verdad? Porque esto no es sencillo, desde luego, es totalmente abstracto. Y luego con lo limitado del de la voz, pues entonces nos complicamos más
pero, pero bueno, la siguiente sesión vamos a tratar de interpretarlo, lo analizamos, lo comentamos y esperemos que tengamos luz sobre este párrafo que creo que es muy importante. Sí, desde luego, es un tanto abstracto, pero por los conceptos que se vierten. Pero yo creo que nos podemos ayudar entre todos para poder hacer que esa luz nos pueda llegar también, para tratar de comprender un poco más esto que estamos analizando.